¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar. Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Bueno, qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Bilbao, 14. Barcelona, 18. Sevilla, 18. Logroño, 14. ¿Cuánto sale? ¿Ida y vuelta o solo ida? Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos. 128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro. ¿Viajar en Renfe? No. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Son las 11:09 de la mañana, es una hora menos en Canarias. Desayunos Capital de hoy martes, día 7 de noviembre, en el que vamos a hablar con Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece a los profesionales y a sus familias soluciones para cubrir todas las necesidades de previsión y de ahorro, que estrena además nueva denominación, que lo anunciaban hace muy poquitos días y lo va a compartir con nosotros hoy aquí José María Palomares, que es el subdirector general de Negocio y Sostenibilidad de Mutualidad. José María, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Rubén. Un placer tenerte por aquí, un placer saludarte. Cambio de denominación porque pasamos de Mutualidad de la Abogacía, nueva etapa, renovando esa denominación, Mutualidad. ¿Por qué y qué se busca? Bueno, básicamente lo que viene a traernos esta nueva marca es una nueva identidad corporativa asociada o alineada con los valores que han definido a nuestra institución a lo largo de los 75 años, porque no olvidemos que esta organización, esta institución cumple precisamente en 2023 75 años de historia y bueno, pues pretende responder también a una realidad pues más joven, más digital y a una realidad también de la base social de nuestros mutualistas. A día de hoy, pues por supuesto tenemos mutualistas que son abogados, son el colectivo desde luego más importante y más relevante, pero tenemos también otros profesionales del ámbito legal que no son abogados, tenemos también familiares de estos mutualistas y además desde hace aproximadamente un par de años tenemos también al colectivo de ingenieros. Si recuerdas, Rubén, hace pues eso, 2-3 años tuvimos un proceso de integración de la mutualidad de ingenieros en nuestra institución. Por tanto, la marca lo que ha venido es, por una parte, a dar respuesta a la realidad ya que venimos teniendo desde hace mucho tiempo, hace ya mucho tiempo que además de abogados pues tenemos otras profesiones y además viene a
responder necesidades concretas. Tenemos que ser más relevantes, más interesantes para el público más joven. Tenemos además que ser mucho más, de estar mucho más presentes en el ámbito digital y además pues pretendemos lógicamente ser más inclusivos. A esto responde desde luego el cambio global, ¿no? Digamos de alguna manera, de la identidad de marca de Mutualidad. Mutualidad, 75 años que se cumplen este año, como nos contabas, José María. Cambiar la marca, cambiar el nombre después de 75 años, algo de vértigo tiene que dar. Tú que sabes mucho de comunicación, el equipo de comunicación, un par de noches sin dormir o durmiendo mal habrá estado, ¿no? Bueno, tenemos la suerte, o yo tengo la suerte de tener un equipo de comunicación y un equipo de marketing que son excelentes profesionales, que entendieron ya hace, yo creo que casi un año, ¿no? Cuando estábamos preparando, junto con el resto de compañeros y compañeras de Mutualidad, el plan estratégico, que era el momento de renovar la marca. Porque enfrentábamos, de hecho, un nuevo plan estratégico 2023-2027 con unos retos, francamente, muy importantes en términos de experiencia de cliente, en términos de transformación digital, en términos de influencia y de impacto, ¿no? y de sostenibilidad. Y además, oye, no solo es que tenemos un gran equipo, sino que además contamos con el asesoramiento y el acompañamiento de unos grandes profesionales, en este caso Future Brand, que es una compañía que nos ha ayudado a hacer esta transición, ¿no? Y esta nueva identidad. Que va asociada, muy tranquilos. Que va asociada a un cambio de etapa, como nos decías, ¿no? Sí. Va asociada a ese nuevo cambio de etapa, porque además del nombre, Mutualidad, cambia también algo más. Cambia también, pues, siempre se cambia lo que es un poco el logo, por así decirlo, ¿no? Sí, la identidad visual, desde los propios colores, que digamos, nos alejan de lo que es una compañía tradicional del sector asegurador, para hacer precisamente una marca, pues eso, como decía, más fresca, más joven, más cercana a nuevos colectivos. Esto por una parte, la identidad visual, pero luego hay, digamos, códigos que tienen que ver de comunicación, tiene que ver también con la propia experiencia que ofrecemos a nuestros mutualistas, coincidiendo, por ejemplo, con el cambio de marca, la adecuación de la marca, pues hemos renovado profundamente nuestros canales, por ejemplo, digitales. La experiencia que hoy tú puedes tener en tu relación con Mutualidad a través de los canales digitales es completamente distinta, afortunadamente mucho más mejorada y de mayor valor si la comparamos con respecto a la situación anterior. Claro, eso ponías el foco, lo contabas antes, José María, cuando hablabas de acercarse también a un público más joven, más joven en el que hay que buscarle ya en otro canal, ¿no? El tema en el ámbito digital, y que ese joven te va a requerir a ti otra forma de comunicación como no ha sido hasta ahora. Te va a buscar por otra serie de canales, por redes sociales, por página web, por todo esto de la inteligencia artificial con los famosos chatbots y todo eso, ¿no? Eso supone un reto también a nivel de comunicación, a nivel de compañía, ¿no? Bueno, en ese sentido yo diría que hemos sido también valientes, volviendo otra vez a la valentía del equipo de comunicación y marketing, cuando, por ejemplo, hemos sido la primera compañía del sector, de nuestro sector, en abrir, por ejemplo, un canal en TikTok. Esto ya lo hicimos también hace bastante tiempo. O también la primera compañía del sector en abrir un canal en Twitch. No porque tuviéramos, digamos, la certeza absoluta de que lo íbamos a hacer bien, sino sabíamos o teníamos la certeza absoluta de que este público al que queremos llegar, esta gente más joven y de un perfil claramente mucho más digital, no van a venir a buscarnos en los canales digitales tradicionales, no van a venir a nuestra web o no van a venir a nuestro perfil de Twitter, por mencionar dos casos, sino que están en otros espacios, están en otros lugares y tenemos que hacer un esfuerzo por llegar ahí y aprender, por cierto, por el camino. Y esto es lo que nos llevó, pues como digo, a ser pioneros, por ejemplo, en el uso de estos dos canales. Estamos en muchos otros más también, pero en estos dos en particular eso hemos te iba a decir, pioneros. Llegar a los canales nuevos, al público nuevo, sin perder la esencia de lo anterior también, que hay que estar, es un poco 360, es un poco estar en todos. Mira, nosotros somos una organización, como decía, Mutualidad cumple este año, o ha cumplido este año, 75 años. Pero la esencia de la Mutualidad, que tiene que ver con su filosofía, con ser una organización sin ánimo de lucro, que se basa en unos valores como muy claros de confianza, de transparencia, del mutualismo, los valores del mutualismo, estaban presentes hace 75 años cuando la compañía nació y están presentes hoy como no puede ser de otra manera. Y es más, el hecho de que hayamos apostado por la denominación Mutualidad en nuestra nueva estrategia de marca es, desde luego, un compromiso claro, definitivo y muy directo,
precisamente con esos valores del mutualismo. Hablando de compromiso y hablando de apuestas, en esta nueva etapa va a seguir la apuesta por la sostenibilidad. Te pregunto, José María, como subdirector general de negocio y sostenibilidad de Mutualidad, ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es el compromiso de Mutualidad con la sostenibilidad? Pues yo diría que es total. Hay muy pocas organizaciones en las que podamos decir que la sostenibilidad forma parte de, digamos, de la esencia, ¿no?, del negocio o de su propósito. En nuestro caso, la sostenibilidad está en el corazón del propósito. Decimos que el propósito de Mutualidad es mejorar la calidad de vida de nuestros mutualistas, contribuyendo a una sociedad más justa, colaborativa e inclusiva. Pues si pensamos en los términos que acabo de explicar, pues desde luego vemos que la sostenibilidad está desde el principio. Pero es que ya, os te decía antes, cuando se creó la Mutualidad, tenía un espíritu, desde luego, solidario y colaborativo, además de no tener un ánimo de lucro, que determinó, desde luego, desde el principio, que fuera una organización. Cuando no se hablaba de sostenibilidad, ni siquiera podíamos imaginar que la sostenibilidad iba a aparecer en nuestro día a día y en nuestro discurso, pues ya lo era. Nosotros llevamos ya tiempo apostando por la sostenibilidad de una manera, digamos, más estructurada. Tenemos identificados, pues, acciones vinculadas a objetivos de desarrollo sostenible. El 100% de nuestra plantilla está formada precisamente en este ámbito y, bueno, ahora mismo estamos enfrentando un nuevo plan estratégico de sostenibilidad que acompaña al nuevo plan estratégico de la compañía en todos los ámbitos, en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, en el ámbito de gobierno corporativo y, sobre todo, yo diría que un elemento muy importante, que es el del negocio responsable, ¿no? Es decir, que toda la ejecución de cada una de las iniciativas que ponemos en marcha respondan, por una parte, al propósito, pero también a los principios de sostenibilidad. Y te podría poner, pues, muchos casos, desde inversiones sostenibles. Somos una compañía que gestionamos más de 10.000 millones de euros, que es el ahorro de todos nuestros mutualistas. Bueno, nuestra política de inversiones es cada vez más sostenible, pero cuando desarrollamos propuestas de valor o productos, los estamos haciendo ya desde la esencia de la sostenibilidad. O cuando hablamos del talento de la organización, el talento de los profesionales de nuestra institución, pues también lo gestionamos desde la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos un comité ejecutivo, por ponerte un ejemplo, paritario. 50% hombres, 50% mujeres. Apostamos por el talento sin género y sin generación. Bueno, pues está en nuestro día a día, lo que no significa, lógicamente, que no haya ámbitos en los que todavía podamos hacerlo, desde luego, mejor. Hablamos, José María, del plan, de ese plan, esta nueva etapa de Mutualidad, de ese plan para ese compromiso y esos objetivos de sostenibilidad. ¿Cuáles serían las líneas básicas, a grandes rasgos, a modo resumen, por dónde va ese plan? Bueno, es un plan que está fundamentado, como decía, en cuatro pilares. El medioambiental, que tiene mucho que ver precisamente con el impacto y la huella de carbono, y ahí estamos, por ejemplo, haciendo un gran trabajo, no solo desde el punto de vista de las inversiones que ya hacemos, sino, por ejemplo, en el planteamiento de la base de patrimonio inmobiliario, de activos inmobiliarios que tenemos en nuestra organización. Parte de la estrategia de inversión de Mutualidad pasa por la inversión en activos inmobiliarios. Bueno, pues ahí, por ejemplo, trabajamos de manera clara en que el impacto medioambiental de esos activos inmobiliarios sea el menor posible, con certificaciones nacionales e internacionales que así lo acreditan. Con eso, fíjate, lo que estamos consiguiendo, Rubén, no solo es que nosotros seamos más sostenibles, sino que estamos ayudando a que otros actores, a otros players, ¿no?, de la economía de nuestro país, se sumen precisamente al mundo de la sostenibilidad. En el plano social, pues digamos que es el más importante. A nosotros nos gusta decir que la S del concepto ESG es la letra más importante. Primero, porque somos una mutualidad, lógicamente, pero segundo, porque difícilmente vas a poder generar impacto o cambio positivo en cualquier otro ámbito si no tienes el compromiso de las personas. Apelamos mucho a la responsabilidad individual de cada una de las personas. En el ámbito social, pues estamos haciendo muchas cosas. Te puedo poner también, pues no sé, un par de ejemplos. El diseño de propuestas de valor específicamente enfocadas a las necesidades y expectativas de determinados colectivos. Por ejemplo, tenemos la propuesta de valor Soy Senior, ¿no?, que incorpora no solo productos y servicios de mutualidad enfocado a personas
determinada edad, sino que además incorpora otros elementos que ayudan a que pues se tomen decisiones informadas, por ejemplo, con acompañamiento e información en relación al mundo de la dependencia, por ponerte un ejemplo, o el acompañamiento a personas que se encuentran en situación de soledad no deseada, ¿no? Pues ese tipo de soluciones hacen que lógicamente la mutualidad esté muy comprometida. Pero si lo llevas al punto de vista de experiencia de cliente, igual, cuando lanzamos hace algo más de, casi 2 años, ya iba a decir más de un año, es que el tiempo vuela. Hace 2 años pusimos de largo el espacio mutualidad en Serrano 5, se diseñó teniendo en cuenta precisamente las necesidades de las personas mayores. En un momento en el que otras instituciones, digamos de alguna manera casi como están intentando expulsar a ese perfil de clientes, pues en mutualidad apostamos por ese diseño. Y así podría ir yendo por cada una de las patas, ¿no?, que tenemos en marcha. Por ir terminando, José María, en esta nueva etapa que empieza ahora, con ese plan, con ese cambio de denominación, mutualidad, mirando al futuro, desde el punto de vista no solo de la sostenibilidad, que como nos estás contando juega un papel importante dentro de mutualidad, sino desde el punto de vista de negocio, ¿dónde van a estar los retos? ¿A qué nos enfrentamos? Si yo te pregunto cómo te imaginas dentro de 75 años mutualidad y cómo va a cambiar esto todo un poco, ¿cuáles son los retos? Bueno, yo desde luego soy incapaz de imaginar cómo será mutualidad dentro de 75 Ojalá años. Ojalá estuviéramos para verlo. Exacto, no estaría mal. Lo que te diría es que desde luego a un plazo, digamos, más razonable, que podamos tener cierta expectativa de... Que podamos luego sentarnos aquí y decirte, pues teníamos razón. Desde luego los valores fundacionales de mutualidad seguirán estando presentes. No imagino una mutualidad con unos valores distintos de los que tiene en este momento. Al mismo tiempo te digo que imagino una mutualidad mucho más digital, que haya, digamos, pues hecho un camino importante en esa transformación digital, una mutualidad muy orientada a la experiencia del cliente, o como a nosotros nos gusta decir, experiencia de mutualista. Queremos que nuestros mutualistas nos elijan por la experiencia que le ofrecemos. Y desde luego una mutualidad pues que siga apostando por la innovación, con propuestas de valor que verdaderamente vengan a tangibilizar nuestro propósito, ¿no?, de mejorar la calidad de vida de nuestros mutualistas. Y en ese sentido, pues estoy seguro de que tendremos nuevos productos, nuevos servicios, seremos mucho más cercanos y seremos capaces de responder más y mejor a las expectativas de nuestros mutualistas. Así la imagino yo. Porque esto no cambia, y con eso sí que esto no para. Digo que esto es un cambio constante, es una evolución constante, innovación que nos comentabas ahora mismo, José María, digitalización, que ya lo hablamos al principio, y esa experiencia de cliente que cada vez, como también nos decías, está en otros sitios, está en más partes, hay que atenderle de otra forma diferente, y que cada vez se ha vuelto más exigente ese cliente, ¿no? Bueno, y además con razón. Yo creo que si algo, yo creo que todas las grandes marcas trabajan o trabajamos, es lo que llamamos el empoderamiento, que sé que esta palabra no suele gustar mucho, pero es el empoderamiento, lógicamente, del cliente. En nuestro caso es que además es muchísimo más que un cliente, es que no es un cliente, es un mutualista, es que forma parte, de la esencia de nuestra institución. Entonces estamos obligados a que esa experiencia necesariamente tenga que ser superior. El mutualista tiene que sentirse que está en su casa y tiene que estar, desde luego, a gusto, cómodo y elegirnos precisamente por esa experiencia que le ofrecemos. Pues que sean 75 años más, o muchos más, pero con 75, como decíamos, como ya nos conformamos, pues que siga yendo muy bien esta nueva etapa que arranca Mutualidad con esa nueva marca, abanderando el mutualismo. José María Palomares, su director general de Negocio y Sostenibilidad de Mutualidad. Un placer haberte tenido por aquí. Nos vemos mucho antes de esos 75 años y vamos viendo cómo evoluciona ese plan. Un placer. Espero que sí. Muchas gracias, Rubén. Un placer. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22.
No esperes al último mes del año para empezar a ahorrar con MásMóvil. Fibra de 500 megas en casa y 50 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Llama gratis al 1708. MásMóvil. Ahorra sin más. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, Terrameiga, Pueblos Blancos y rincones de Cádiz. Portugal al completo o nuevos destinos como Tarragona. Reserva hasta el 29 de noviembre y llévate un 15% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en AVE. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:28 minutos, prácticamente ya de la mañana, hora menos en Canarias, arrancamos una nueva edición de H2 Intereconomía, 12º capítulo de esta temporada, en el que con la colaboración de Ariema nos vamos a centrar hoy en la Semana Europea del Hidrógeno, que se ponía en marcha ayer en Bruselas y en la que se están dando cita miles de profesionales y cientos de empresas del sector. Así que hasta allí nos vamos a ir hoy, hasta Bruselas, para hablar con Antonio Aguiló Rullán, que es gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership, que son uno de los impulsores de esta Semana Europea del Hidrógeno, esta Hydrogen Week. Vamos a hablar también con Ariema y con Enrique Girón, director general de Ariema, del consumo mundial de hidrógeno. Dice la Agencia Internacional de la Energía en un comunicado que hemos conocido en las últimas horas que el consumo de hidrógeno a nivel mundial se situó en los 95 millones de toneladas en el año 2022. Es un 3% más que el año anterior, aunque dice que con poco peso de su variante de bajas emisiones, que representan solo un 0,6% de la demanda total. Dice también ese informe que más de 40 países cuentan con estrategias nacionales de hidrógeno, principalmente para potenciar la descarbonización de la economía, asegurar el suministro energético y para encontrar nuevas aplicaciones industriales en las que usar esta materia. Y destaca también la Agencia Internacional de la Energía que el número de proyectos centrados en la producción de hidrógeno se ha disparado en los últimos años y que en caso de realizarse todos, se alcanzaría una potencia de 420 gigavatios para el año 2030. Además, añade que China y Europa son las áreas en las que se concentra la mayor parte de iniciativas de electrólisis. De eso vamos a hablar también esta mañana. Antes de todo esto nos ponemos al día y conocemos otras noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias con David González y que empezamos contando que la compañía de hidrógeno verde H2PLT solicita salir a bolsa en BME Scale Up. Se trata del nuevo segmento de negociación de la bolsa española, la energética, fundada por el empresario Sisco Sapena, también fundador y CEO de Lleida.net, espera captar en torno a 15 millones de euros en los próximos meses y planea tocar la campana entre diciembre de este año y enero del 2024. También va a estar esta mañana Sisco Sapena en estos micrófonos en este programa para hablarnos de esta operación. Más cosas. Aragón protagoniza la Semana Europea
Feria del Hidrógeno en Bruselas. El Centro de Exposiciones de Bruselas albergará del 20 al 24 de noviembre una nueva edición de la Semana Europea del Hidrógeno, la principal cita relacionada con esta tecnología en el continente, que va a reunir a los principales exponentes del sector y en la que Aragón va a estar presente. Alemania y Holanda apuestan por el hidrógeno del País Vasco. El puerto de Bilbao, el puerto de Ámsterdam y Duisport, junto con EB, Petronor, EVOS Amsterdam y Zenit Energy Terminals, han firmado un memorando de entendimiento para explorar el desarrollo de un corredor intraeuropeo para el hidrógeno renovable que conecte de extremo a extremo España, Países Bajos y Alemania. El proyecto europeo Life New Heights impulsa el uso del hidrógeno verde en el transporte por carretera. La Agencia Ejecutiva Europea del Clima, Infraestructura y Medio Ambiente ha anunciado que la ciudad de Nieuwegein, en la provincia de Utrecht, de los Países Bajos, cuenta con un electrolizador alimentado con electricidad verde conectado a través de una tubería a una estación de servicio. Esta actuación se enmarcará en el proyecto europeo en marcha Life New Heights, que produce hidrógeno verde para la red local de transporte por carretera. El Banco Mundial multiplicará por 10 la producción de hidrógeno verde para descarbonizar la economía. El organismo incluye una iniciativa para generar 10 gigavatios de potencia de este elemento, 10 veces la capacidad actual de producción con renovables. El proyecto persigue fortalecer también el acceso a las energías limpias de los países en vías de desarrollo para asegurar así la viabilidad de esta tecnología, reducir sus costes de financiación y aumentar la velocidad de adopción mediante las economías de escalas. Y Holanda ya tiene un barco de hidrógeno para navegar por sus canales. La naviera Lenten Bar de Países Bajos pasará a la historia como el propietario de la primera barcaza de navegación interior del mundo impulsada por hidrógeno. Con esto, la naviera establece un paso importante hacia el transporte sin emisiones en las vías navegables interiores holandesas. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. 11:32 minutos de la mañana, rumbo a Bruselas, donde se está celebrando la Semana Europea del Hidrógeno, de la que vamos a hablar largo y tendido hoy en este programa. Y desde allí nos saluda Enrique Girón, que es el director general de Ariema. Don Enrique, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días desde Bruselas. Encantado de saludarte, de compartir contigo este ratito de radio y hablando donde está el foco del hidrógeno puesto a nivel mundial, como es Bruselas. Ahora te pregunto por esa Semana Europea del Hidrógeno que se está cociendo por allí, que nos puedes contar la crónica de esta semana que arrancaba ayer. Antes, preguntarte, Enrique, por ese informe que conocíamos en las últimas horas de la Agencia Internacional de la Energía, que habla de que el consumo de hidrógeno a nivel mundial creció en 2022 un 3%, hasta los 95 millones de toneladas, pero que tiene poco peso la variante de bajas emisiones. Representan solamente un 0,6% de la demanda total. ¿Esto qué significa? ¿Qué te dice, Enrique? La verdad es que lo que muestra es que efectivamente la economía sigue creciendo, el sector que suele usar el hidrógeno, fertilizantes, petroleras, para refino siguen creciendo, pero el problema es que todavía los costes del hidrógeno verde son algo altos, con lo cual todavía apuestan por ese crecimiento, hacerlo con fósiles. Y eso es lo que precisamente tratamos de hacer desde aquí, desde el Hydrogen Week, cambiar esa tendencia y empezar a impulsar más pues el uso de renovables para producir hidrógeno a partir de esa electricidad con electrolizadores y empezar a hacer ese hidrógeno más verde. Pero los costes todavía no están y por eso iniciativas como la del Banco Europeo del Hidrógeno pues son muy bienvenidas, porque es lo que necesitamos, abaratar los costes de ese hidrógeno para poder competir de verdad con el hidrógeno tradicional o gris. Dice sobre proyectos, hay más de 40 países, dice la AIE, la Agencia Internacional de la Energía, que cuentan con estrategias nacionales de hidrógeno, que el número de proyectos centrados en la producción de hidrógeno se ha disparado y que China y Europa son las áreas en las que se concentran la mayor parte de iniciativas con electrólisis. Aprovecho ese informe para preguntarte por Europa. ¿Cómo llega Europa y el hidrógeno a esta cita, a esta Semana Europea del Hidrógeno que se está celebrando en Bruselas y en la que estás tú, Enrique? Pues la verdad es que es muy emocionante estar en este evento, porque estás viendo que la gente discute de verdad proyectos muy grandes y ves los fabricantes de electrolizadores que están empezando a preparar esas máquinas tan necesarias para este cambio ya a la escala necesaria. Estás viendo a la gente que tiene el dinero para invertir, que está efectivamente mirando a ver cómo invertir en estas tecnologías para poder hacer estos proyectos tan grandes, y sobre todo estás viendo a los usuarios finales que están empezando a apostar y dándose cuenta que efectivamente hay que cambiar el pie, hay que empezar a acercarse a lo verde, a lo renovable,
con lo cual tienen que empezar a hacer proyectos de escala. Lo mejor, los países están empezando a apostar, tienen claro que quieren llegar ahí y están empezando a poner las rutas necesarias, los caminos, los medios para que esto se implemente. Nada es inmediato, todo va lento, todo el mundo espera, y esa es la única mala noticia, hasta 2030, que parece como el año donde todo va a cambiar. Pero claro, para llegar a 2030 a tiempo tienes que empezar ahora, porque si no ya vas tarde. Entonces esos primeros pasos, que son los más difíciles siempre, se están empezando a poner, pero veamos que en 2025, 2028 se cumplan los hitos para llegar a 2030 en la posición donde quieres llegar. Ya. En ese 2030, en ese 2030, si las cosas se hacen bien, Enrique, ¿qué papel puede jugar Europa entonces en la producción y exportación de hidrógeno? Europa es un importador neto, sobre todo el centro de Europa, que es donde está la industria pesada y donde tienen mucho consumo energético ahora mismo. Lo bueno que es países como España o como Italia, como Grecia, donde tienes un recurso renovable bastante alto, pueden empezar a exportar ese hidrógeno. Ya no tendrías que hacer importación como España. Ahora mismo España es un importador neto de energía. Podrías empezar a producir energías renovables a un precio adecuado como para exportarlas en modo de hidrógeno. Y se están empezando a poner las infraestructuras, como el famoso RedMat, que se está poniendo por entre Cataluña y Francia para precisamente hacer esa exportación. A partir de ahí, pues veremos hidrógeno que viene de todos sitios, porque lo bueno, Europa siempre va a consumir más de lo que produce, pero le empezará a llegar desde muchas fuentes y eso hace que todo sea mucho más estable. Lo que buscas al final es seguridad de la demanda. Y lo bueno es que Europa va a impulsar este cambio hacia lo verde, porque lo que está claro es que Europa está demandando verde y por lo tanto obligará a los suministradores de energía a que esa energía sea verde y por lo tanto en modo de hidrógeno verde. Pues de eso se está hablando seguro en esta Semana Europea del Hidrógeno que echaba a andar ayer, en la que está Enrique Girón, el director general de ARIEMA. Y no sé, Enrique, si muy cerca o muy lejos, tienes también por allí a Antonio Aguiló Rullán, que es gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership, que es uno de los impulsores de esta Semana Europea del Hidrógeno y que es uno de nuestros invitados aquí en H2 Intereconomía esta mañana. Don Antonio, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Encantado de saludarlo, igualmente. Lo primero, antes de hablar de esta Semana Europea del Hidrógeno y que nos haga usted su radiografía de cómo está el sector, cuéntenos, ¿qué hacen ustedes en la Clean Hydrogen Partnership? Sí, mira, nosotros somos un partenario europeo, público-privado, y de alguna forma, pues bueno, amalgamos lo que es el sector público, el miembro de nuestra partenariado es la Comisión Europea, y luego tenemos como otros socios, digamos, la parte de industria y de la comunidad de investigación científica en temas de hidrógeno, que están representados por Hydrogen Europe, que es la Asociación Europea del Hidrógeno, tanto a nivel de sectores industriales como de comunidad científica. Y lo que hacemos es principalmente, pues bueno, llevamos ya pues bastante tiempo gestionando fondos europeos para temas de investigación y desarrollo en materia de hidrógeno. Y la verdad es que funciona el modelo público-privado bastante bien porque al final la Comisión Europea pues pone la mitad de lo que es el presupuesto para todos los proyectos y luego la otra mitad pues bueno la proporciona el sector privado. Entonces eso es un poquito la particularidad, si quieres, ¿no? de este tipo de iniciativa, de este tipo de partenariado público-privado que, como digo, llevamos ya desde el 2008. Esos fondos que nos decías ahora, Antonio, ¿a qué ritmo están llegando a los proyectos de hidrógeno? ¿Cómo marcha? A ver, nosotros marcha muy bien. Lo que nosotros tenemos una ejecución que es bastante, es complicada de organizar, pero luego relativamente sencilla de ejecutar, si quieres. A ver, nosotros tenemos los fondos de forma anual, desarrollamos lo que son las convocatorias de propuestas. Tanto los miembros que he mencionado, la Comisión Europea, como el sector de la industria y de la comunidad científica, pues se reúnen, definen lo que son las prioridades de financiación para un año determinado. Y luego, pues en 3 o 4, se lanza la convocatoria para propuestas de una forma anual, suele ser a principios de año, y luego en 4 meses se cierra la convocatoria, se adjudican los proyectos que de alguna forma resulten evaluados satisfactoriamente, y esto se ocupa un panel de expertos,
Y básicamente luego pues los proyectos se firman antes de que acabe el año. Del mismo año que se lanza la convocatoria, digamos, en enero, en diciembre se firman los proyectos y a partir de ahí, pues bueno, los proyectos se empiezan a ejecutar. Obviamente, proyectos complicados, pues algunos sí que es verdad que se retrasan a la hora de ejecutar ciertas partes, pero bueno, lo que es la financiación pues se va distribuyendo gradualmente en función del progreso del proyecto. Y ya digo, son fondos de investigación y desarrollo dentro del programa marco de Horizonte Europa, ahora mismo. Ese volumen de proyectos que cada vez es más elevado, es más amplio, Antonio. La clave está en que la mayor parte de ello llega a buen puerto. No sé si es algo que está pasando ahora o cómo está esa situación. Sí, a ver, dividimos nuestros proyectos en dos tipos. Unos que son realmente de investigación, que estamos permitiendo pues a la gente desarrollar nuevas tecnologías, mejorar eficiencias, preparar lo que son diseños nuevos para una fabricación a gran escala. Y eso es lo que llamamos un poco por los proyectos de en inglés el Technology Readiness Level, que es bajo, ¿no? O sea, son proyectos, digamos, de investigación. Y luego sí que es verdad que a medida que los que son los prototipos pues van saliendo, tenemos otra parte de financiación a proyectos de demostración. Y allí pues obviamente tenemos desde proyectos que han financiado flotas de autobuses de hidrógeno o sistemas de cogeneración domésticas usando también hidrógeno, y ahora cada vez más pues estamos financiando lo que llamamos proyectos de valles de hidrógeno, ¿no? Que son ecosistemas donde se integra toda la cadena de valor del hidrógeno. Como digo, los proyectos de estos de demostración suelen tener una vida de entre 4, 5, 6 años. Algunos pues se ejecutan dentro de plazos y otros pues requieren de extensiones. Pero bueno, depende un poquito de cada proyecto, y ahora mismo desde 2008 hemos dado pues eso, un valor de 1.000 millones de euros en todos estos tipos de proyectos, desde que teníamos el partenariado, digamos, en el 2008, y ahora pues una capital, digamos, privado sea equivalente a este tipo de proyectos desde entonces, y estamos hablando pues de más de 200 proyectos. Vosotros, Antonio, desde Clean Hydrogen Partnership, a la hora de valorar un proyecto, a la hora de invertir en un proyecto, apoyarle a ese proyecto, ¿qué es lo que más valoráis? ¿En qué es lo que más os fijáis? ¿Qué tiene que tener? Sí, pues tiene que tener 3 temas principales. Uno, que el concepto de alguna forma pues tenga sentido científicamente y de alguna forma técnica. Luego se evalúa obviamente que haya un aspecto de innovación, porque esto es importante dentro del contexto del programa que gestionamos, que son fondos de investigación y desarrollo. Es importante que tenga impacto, es decir, que no financiemos el desarrollo de un producto nuevo para que luego se quede, me explico, dentro de lo que es una universidad. Es decir, valoramos los planes para de alguna forma explotar los resultados de los proyectos. Se trata de generar obviamente actividad económica, entonces es muy importante incluso en los proyectos de investigación que se tenga ya un plan para cómo se podría, o una ruta, ¿no?, para comercialización de lo que está desarrollando, y luego obviamente pues tiene que haber un plan para la implantación de ese proyecto que sea creíble. Si no, obviamente pues no los proyectos no se evalúan de forma positiva. Entonces, alrededor de esos 3 puntos es como se evalúan las propuestas que recibimos. De todas formas, pensemos que es un programa de investigación y desarrollo, es decir, nosotros nos podemos permitir que las cosas fallen. Precisamente para eso estamos. ¿Qué sucede? Luego hay otros programas ya que implementan lo que nosotros hemos conseguido desarrollar, lo que nosotros hemos conseguido demostrar a gran escala. Es decir, nosotros entramos en ese punto en el cual pues el riesgo de que las cosas no vayan bien existe. ¿Me explico? Entonces, bueno, es un poco nuestra función. Una por más por mi parte, y ya le dejo a Enrique también, os pregunto a los dos sobre esta Semana Europea del Hidrógeno. ¿Cómo la estás viendo tú, que estás allí, Antonio? ¿Qué expectativas tenéis? Pues mira, la verdad que muy bien, ha crecido mucho. Nosotros empezamos hace pues bastantes años teniendo 2 días a la semana donde presentábamos los resultados de nuestros proyectos. Luego teníamos un evento donde pues venían representantes tanto de la Comisión Europea como de distintos países de Europa. Y de ahí hemos pasado a esto. Tenemos una exhibición enorme, tenemos mucha gente que se reúne, que discute. Los proyectos que se presentan son ya proyectos que realmente tienen un ámbito más de comercialización, es decir, ya estamos pasando de lo que son proyectos de investigación a gente que ya tiene planes para producir, usar hidrógeno a gran escala, y la verdad que hay muchas ideas y muchas propuestas que son muy
son muy interesantes, la verdad. Se ha generado un gran impulso, ¿no?, a lo que es todo el sector del hidrógeno. Yo creo que desde aquí, al menos desde Bruselas, dado también por la ambición también política, ¿no?, de la Comisión Europea en el tema de hidrógeno, que lo ven como una solución, obviamente no es la única, pero para solucionar el tema de la transición ecológica. Enrique, vuelvo contigo, tengo una pregunta y te dejo si quieres preguntarle también a Antonio Ailó, gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership. Lo que nos contaba Antonio, Enrique, esa colaboración público-privada, ese apoyo por la parte privada, ese apoyo también por parte de la Comisión Europea, ¿cómo lo valoráis desde ARIEMA, lo que está haciendo la Comisión por el hidrógeno? A ver, yo creo que la Comisión ha apostado muy fuerte por el hidrógeno. Lleva muchos años, estamos hablando de 2008, donde hizo una agencia específica solo y exclusivamente para el tema de hidrógeno, que poco a poco va consiguiendo sus frutos, porque empezamos con proyectos de investigación muy básica y ahora ya estamos hablando de valles donde están financiando proyectos de alta capacidad, quiero decir, con mucho impacto. Entonces, estamos muy contentos con el apoyo que está dando la Comisión Europea hacia el hidrógeno. Creemos que la apuesta es muy precisa y, como dice Antonio, no solo tienen el instrumento de la FCH o de la CHJU, que es el Clean Hydrogen Partnership, sino que además, después de eso, no los dejan a los proyectos solos. Hay otros programas, como el Banco Europeo o algunos otros fondos, que también impulsan el hidrógeno. Entonces, en ese sentido, creo que el esfuerzo y la apuesta de la Unión Europea es muy clara por el hidrógeno. ¿Alguna cuestión, Enrique, para Antonio? ¿Qué te gustaría preguntarle, comentar? Pues le conozco muy bien y compartimos muchos cafés de vez en cuando, pero sí que para Antena y para que todos lo sepan, una de las cosas que vemos desde ARIEMA es que necesitamos la protección de las tecnologías europeas. Entonces nos da miedo que en los proyectos de investigación se use, o de demostración en los programas europeos, se use ese dinero europeo para financiar tecnología extranjera. Entonces, querría saber su punto de vista con respecto a esto, si efectivamente priorizan la tecnología europea frente a otros competidores. Efectivamente, a ver, nosotros en el programa pues hay unas normas que están, que nosotros aplicamos a nivel de programa marco, ¿no?, que lo gestiona la Unión Europea, y es que los beneficiarios de alguna forma que reciben fondos pues tienen que ser o bien de la Unión Europea o lo que llamamos los países asociados, que son unos países que tienen una asociación al programa marco. Luego tenemos los proyectos de investigación, donde efectivamente nosotros financiamos con fondos organizaciones dentro de estos países, con lo cual estamos hablando de países, ya como he dicho, bien de la Unión Europea o países asociados. Luego es verdad que en los proyectos de demostración, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de valles de hidrógeno, muchas veces lo que sucede es que se sacan a licitación, por ejemplo, la obtención de un electrolizador, o se sacan a licitar pues el tema de los autobuses o los camiones. Entonces ahí también tenemos especial cuidado y el programa en sí pues nos da una serie de herramientas para que todo eso de alguna forma se quede la mayor parte en empresas europeas. Obviamente, en un mundo en el cual todo está globalizado, pues al final pues son empresas europeas que tienen a lo mejor pues una compañía asociada que está en otro país o incluso en otro continente, ¿no? Pero sí que valoramos eso y la idea es eso, focalizar los fondos para desarrollar el tejido industrial europeo, y es algo que tenemos y que implementamos. Os pregunto a los dos. Hablabas antes, Enrique, antes de que saludáramos a Antonio, hablabas del Banco Europeo del Hidrógeno. Hay otro aspecto importante si hablamos de infraestructuras como es ese H2Med. Te pregunto a ti también, Antonio, primero, y luego a Enrique, por estos dos asuntos. El Banco Europeo del Hidrógeno, ¿para qué debería servir? Y el H2Med. Se hablará algo, imagino, esta Semana Europea del Hidrógeno de él, ¿no, Antonio? Sí, a ver, nosotros son partes, el Banco de Hidrógeno es una parte, digamos, que no llamamos nosotros, sin embargo sí que es verdad que contribuimos de alguna forma a que se conceptualizase, y efectivamente pues va a servir de alguna forma porque tenemos dos tipos. O sea, nosotros damos mayoritariamente financiación a los costes iniciales, a las inversiones. Luego el Banco de Hidrógeno pues de alguna forma permitirá que una vez un proyecto esté en marcha pues tenga, si quieres, ¿no?, una ayuda, ¿no?, a lo que es la operación, ¿no?, a que ese coste del hidrógeno pues sea rentable.
Luego, obviamente, a temas de infraestructura, lo que has dicho del H2Med, sí. Del H2Med, pues sí, hombre, es bienvenido sobre todo porque al final, como comentaba Enrique, los recursos de energías renovables en España están pues bastante focalizados en ciertos países, entonces toda esa infraestructura que de alguna forma va a permitir exportar ese recurso a países que a lo mejor tengan menos recursos e importar a largo plazo, pues es importante, y el H2Med pues forma parte de esos planes. Antonio, Enrique, perdona. Tu opinión sobre el H2Med, que sí que hablabas antes del Banco Europeo, del H2Med, ¿qué me dices? El H2Med es una cosa que se está hablando porque se está hablando mucho de infraestructura. Está claro que el hidrógeno lo vamos a tener que mover y hay que llevarlo desde sitios donde es más barato a sitios donde es más caro producirlo. Entonces, esa en concreto, con otras infraestructuras que se están desarrollando y otros medios de transporte que se están evaluando, están siendo protagonistas en las discusiones europeas a alto nivel. Y el Banco Europeo, complementando un poco lo que dice Antonio, es lo que va a hacer que los usuarios finales se animen a este sarao, porque al final son los usuarios finales los que van a marcar un poco el ritmo y están viendo una ayuda directa a sus costes, porque al final el Banco Europeo lo que va a financiar es el coste de operación o de producción del hidrógeno más que la instalación de los equipos, y eso cuando llegue volumen, porque ahora va a haber una primera sesión que es un poco piloto para la Unión Europea aprobar el instrumento, pero cuando lo llega a volumen va a ser un cambio de tendencia. Ya lo veréis. Antonio Aguiló Rullán, gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership, hablándonos desde Bruselas en directo de esta Semana Europea de Hidrógeno que echaba ayer a andar, que se va a extender hasta el viernes, y muy importante todo lo que allí pase. Hasta otra, Antonio. Placer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto. Gracias. Enrique, no te despido. Te robo 3 minutos más desde Bruselas para hablarte de algo que está pasando, que va a pasar aquí en España, y son los planes de una compañía con la que ya hablamos hace algunos programas. A principios, quiero recordar, de este año, es la compañía de hidrógeno H2PLT, que ha pedido salir a bolsa en BM Scale Up, y su fundador, el fundador de H2PLT y consejero delegado también de Lleida.net, es Sisco Sapena. Sisco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Oye, esta modalidad, para los que no les suene mucho, esta modalidad de cotización, BM Scale Up, ¿qué es? Bueno, es un nuevo segmento que ha creado aquí BME, como un segmento previo a lo que sería al BME Growth, y que permite pues que compañías, startups, puedan salir a cotizar a bolsa en sus etapas más antes de lo habitual. ¿De acuerdo? Generalmente la salida a bolsa muchas veces se considera que es una etapa final después de la entrada de un venture capital. Pues bueno, pues lo que se ha hecho ha sido crear este nuevo segmento en el cual una startup puede salir a cotizar mucho antes de lo habitual, ¿no? ¿Cuándo? Y en definitiva, tener apertura al resto del mercado de capitales. ¿Cuándo tenéis previsto esa salida a bolsa? ¿De qué va a depender y qué buscáis con la operación, Sisco? Bueno, pues muy sencillo. Lo que buscamos, la idea es intentar salir antes de final de año, y lo que buscamos son precisamente pues inversores para que puedan pues disfrutar del hecho de tener un vehículo cotizado, que lo bueno que tiene es que un vehículo cotizado tiene muchísima más liquidez que cualquier otro tipo de inversión. Sí, entonces, de hecho, lo que estamos haciendo nosotros estamos buscando una ampliación de capital de hasta 15 millones de euros. Nuestra valoración en este momento pre-money es de 45 millones y una post-money de 60. Entonces, bueno, todavía se está a tiempo que quien desee invertir en la primera empresa de hidrógeno verde que va a cotizar dentro del mercado español, pues lo tiene fácil irse a nuestra web, que es www.h2plt.energy, rellena el formulario y allí le enviaremos todo lo que es la información. Recuérdanos, Sisco, en qué vamos a invertir, qué hace esta empresa, qué hace H2PLT. Bueno, pues H2PLT lo que está haciendo es crear un ecosistema. ¿De acuerdo? El hidrógeno verde, por desgracia, el mercado del hidrógeno verde está tan verde como el hidrógeno que queremos fabricar. Entonces está todo como Internet hace 30 años, en los cuales pues los primeros que fueron capaces de crear un ecosistema funcional, ese ecosistema ya valía muchísimo más dinero que no lo que habíamos invertido. Aquí se trata de repetir exactamente el mismo modelo que hicimos con Internet hace 30 años, pero con el hidrógeno verde. De tal manera que ese hidrógeno lo fabricamos y lo utilizamos como vector energético para alimentar las electrolineras que estamos fabricando. Electrolineras, no hidrogeneras, sino electrolineras, porque en este momento hay demanda de sitios para conectarse de coches eléctricos,
Y, bueno, dentro de unos años ya habrá muchos más coches de hidrógeno, pero de momento no. Pero sí que son muchos coches eléctricos. Y esos coches eléctricos se han de alimentar de alguna manera. Y cuando vienen por la noche, pues evidentemente se tienen que alimentar de alguna fuente y es donde utilizaremos el hidrógeno para precisamente cargar esos coches. Cisco, te presento a Enrique Girón, director general de Ariema, que estoy en Bruselas en esta Semana Europea del Hidrógeno. Enrique, buena noticia que empresas relacionadas con el hidrógeno coticen en bolsa, ¿no? Tengan esa visibilidad. El acceso a la bolsa creo que es un instrumento muy bueno, con lo cual todo lo que sea conseguir más capital para este sector, que ahora mismo hay mucho, pero falta más, es buena noticia. Y empresas que sean valientes y se arriesguen efectivamente a aparecer en bolsa son siempre bienvenidas y les deseo la mayor suerte, porque creo que es un instrumento muy bueno para conseguir ese capital necesario al principio. Pues que sea todo un éxito. ¿Algún plan más, Cisco, para el año que viene? Que nos quedan 30 segundos. Bueno, pues yo invito a todo aquel que tenga interés a formar parte de nuestra compañía, de ser accionista y sobre todo disfrutar de la liquidez que da el estar cotizado en un mercado bursátil. Pues que vaya todo muy bien, se cumplan los plazos, sea todo un éxito. Cisco Sapena, fundador de H2PLT, gracias por acompañarnos en H2 Intereconomía esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Venga, buenos días. Don Enrique Girón, director general de Ariema, suerte en esta Semana Europea del Hidrógeno. A la vuelta hablamos, resumimos, recopilamos y nos cuentas qué se ha cocido por allí durante estos días, que seguro que es mucho y muy interesante. Gracias por acompañarnos, Enrique, en directo desde Bruselas. Un ratito de tu tiempo allí, que seguro que no es mucho lo que te sobra. Gracias, Enrique, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Nos vamos, 4 minutos para las 12 del mediodía, llegan las noticias y después a media sesión con Rafa Jiménez. Mañana estamos por aquí miércoles a partir de las 7 de la mañana. Que les vaya bien, sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. No sé qué pasa, no arranca. ¿Se está inundando todo el garaje? Es mi hija, necesita un médico. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.